Nuestra Tierra es un planeta con vida. 30% de nuestro suelo está cubierto por bosques de vital importancia para mantener el equilibrio de la biodiversidad, pero la cubierta forestal ha disminuido. Los recursos forestales son el sustento directo de 1.000 millones de personas que viven en la pobreza extrema. Estos recursos forestales albergan a casi el 90% de los organismos terrestres del planeta. Cada año, casi 13 millones de hectáreas forestales, la superficie de Nicaragua, se destinan para otros usos. La deforestación y degradación de bosques libera grandes cantidades de CO2 almacenadas en estos bosques. Se estima que el sector forestal libera a la atmósfera 1/5 del total de las emisiones de CO2, lo cual provoca cambios climáticos. ¿Por qué desaparecen los bosques? Expansión de tierras agrícolas, asentamientos humanos, desarrollo de la infraestructura, demanda de energía, demanda de madera. ¿Qué se puede hacer? Si se redujera la deforestación, sería posible reducir la pérdida de biodiversidad, disminuir significativamente las emisiones de carbono y preservar el sustento de las personas que dependen de los bosques. Este es precisamente el objetivo de la iniciativa REDD+. REDD: reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo. El signo más significa la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. ¿Cómo funciona? Los países que quieran y puedan reducir las emisiones de estas 5 actividades serán recompensados económicamente por ello, al verificarse los resultados. El éxito de REDD+ depende, en parte, de que los marcos y estrategias legales y políticas garanticen la inclusión, transparencia y rendición de cuentas. Las comunidades dependientes de los bosques, como los pueblos indígenas, se beneficien con REDD+. Los donantes e inversores confíen en el mecanismo REDD+. El proceso REDD+ aborde la problemática del riesgo de la corrupción. La corrupción se define generalmente como el abuso del poder conferido para provecho propio y se califica en corrupción política o corrupción grande, corrupción burocrática o corrupción pequeña. El acto de corrupción puede adoptar diferentes formas como soborno, fraude, nepotismo, lavado de dinero, etc. ¿Cuáles son los riesgos de corrupción en el proceso REDD+? Los desarrolladores de proyectos podrían sobornar a funcionarios públicos para garantizar que sus tierras se incluyan o se excluyan de la iniciativa REDD+. Se podría recurrir a sobornos o al amiguismo para obtener bienes y servicios de REDD+. Los ingresos provenientes de REDD+ podrían ser malversados o tomados por grupos de interés o personas corruptas. ¿Cómo hacer para prevenir la corrupción? Crear conciencia sobre REDD+ y saber reconocer la corrupción en REDD+. Analizar y controlar los riesgos de corrupción en REDD+. Fomentar la transparencia, por ejemplo, publicando los ingresos de las ventas de emisiones de carbono. Fomentar la rendición de cuentas mediante la participación de la sociedad civil y de los pueblos originarios en los procesos de REDD+. Controlar y supervisar el uso de los ingresos provenientes de REDD+ mediante comités parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, etc. El éxito de REDD+ requiere, entre otras cosas, que profesionales del cambio climático y de la anticorrupción se reúnan para elaborar un mecanismo de red efectivo, transparente y responsable. Para conocer más, visite www.un-red.org o www.anti-corrupción.org.